van a escuchar bromas o algo así. No, es escuchar la palabra de Dios, que traiga aliento, que traiga alegría, porque Jesús es nuestro Salvador. Damos gracias a Dios, mis hermanos, porque estamos de nuevo presentes aquí para escuchar la palabra de Dios. El Señor Jesús nos cubre, es el tema que vamos a escuchar. A la vez que damos la bienvenida a los hermanos que están en la distancia, mirando, y los que estamos aquí también. Isaías capítulo 53, vamos a estudiar otra vez. Hermanos, es inagotable. Una expresión que usó el anciano fue algo divino. Hermanos, es cierto, la revelación que trae Isaías 53 a la luz, es decir, miramos el texto especialmente al trasluz de algunas situaciones, entonces se hace más rico el estudio. Abrimos pues Isaías capítulo 53, versículo 5. 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es una profecía escrita en el año 700 aproximadamente por el profeta Isaías, 700 antes de Cristo, y que se cumplió literalmente en la persona de Jesús. Pero aquí surgen planteos que vale la pena reflexionar. Y es, primeramente, que esta profecía, él, herido, Jesús, lo fue, pero por algo en que Dios y Jesús sí veían que era rebelión, pero que el hombre no se convence del todo. Al punto que, en el tiempo de Jesús, Jesús moría y la gente decía, por fin se terminó esto. Voy a invitar a que miremos algunos versículos y recordemos ese texto que va a ser el central de nuestra meditación. Uno que se encuentra en San Juan capítulo 9. Si Jesús iba a ser herido por los pecados, miremos a esta gente que no ven a Jesús ni por lejos como sustituto ni nada de eso, lo ven como un estorbo. Por lo tanto, ¿de qué rebelión se me habla? A ver, pensemos eso, Miremos San Juan capítulo 9, versículo 34 en adelante. Respondieron los del Sanedrín y le dicen al hombre que había sido ciego y que Jesús curó: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Se acabó allí, entonces no discutamos más con este señor. Fijémonos, versículo 33, dice frases que provocan a los fariseos. Si éste no viniera de Dios, versículo 33, nada podría hacer. De allí entonces la expresión de esta gente: y tú me quieres enseñar, tú eres un re pecador. Versículo 35, oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo entabla diálogo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Déjenme, hermanos, ir agregando. ¿Crees tú en el Mesías? ¿Crees tú en Isaías 53? ¿Crees tú en aquel que tiene que ser herido por las rebeliones? Todo eso implicaba esa expresión. Y el hombre dice: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dice: pues lo estás viendo, y el que habla contigo, él es. Y acordémonos siempre que ahora ese hombre que había sido curado, al escuchar las palabras de Jesús y el timbre de voz, asocia la presencia, el rostro de Jesús y especialmente la voz, con aquella voz que en la oscuridad de su ceguera le dijo que se fuera a limpiar, y resultó curado. Por lo tanto, el hombre asoció esas dos voces, una cuando lo curó y ahora que se estaba presentando delante de él. Por eso le dice: lo estás viendo, el que habla contigo, ese es. Y el Señor dice: creo, y se arrodilló, lo adoró. Y ahí viene, hermanos, esta otra expresión que es donde tenemos que reflexionar. Jesús, ¿para qué vino? Para morir por los pecados. Pero si uno no reconoce el pecado o la rebelión, es en vano. Muy bien, miremos. Dijo Jesús 39:
Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, como es el caso del ciego, lleguen a ver. Y los que ven, o dicen que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dicen, ¿qué? ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Él captó el mensaje, porque él estaba de la vereda de enfrente. Él no creía. Entonces Jesús le responde, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ¿cuál es el problema de esa gente? Mas ahora porque decís, vemos, allí el pecado permanece, porque Dios no tolera que una persona rechace a Jesús y diga, yo veo. Recordemos siempre eso. Dios no tolera que una persona rechace a Jesús y diga, no veo problema, yo estoy bien, veo. Voy a invitar a mis hermanos a que empecemos a ver la profundidad de lo que significa una rebelión. Y voy a introducirlos a un problema en que nos vamos a dividir. Y va a saltar la carne. Es decir, o lo espiritual o lo carnal. Otra vez, mis hermanos, tenemos que estar preparados. Recordemos que el texto dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dios y Jesús veían claro que eso que era una rebelión por la cual Jesús tenía que ser herido, molido. Pero aquí que el hombre, al mirar el problema, el hombre puede pensar, es que no lo veo tan grave. Para mí eso es normal. Así que Jesús me diría que yo vine en vano entonces. Perdón, pero tú le ves problema, yo no lo veo. ¿Queremos ver un ejemplo, hermanos? ¿Quieren ustedes ser desafiados? ¿Aceptarían ser desafiados? Ahí se va a poner a prueba lo que es lo espiritual o lo carnal. Ahí veremos qué es una rebelión. Y uno diría, pero pastor, es muy grave eso. Ante Dios sí, pero ante la gente tenemos que ser más comprensivos. Discúlpenme, usted es muy duro. No, yo no. El texto bíblico. ¿Queremos ver, hermanos? Lo que pasó con Esdras y los matrimonios mixtos. Vamos a leer esa historia. Cómo se dividen familias, por lo que a la vista de Dios era una rebelión. Pero la vista humana es, ok, Dios se rebeló, pero ¿qué hacemos con esas mujeres y esos niños que tienen que ser despedidos por causa del matrimonio mixto? Y ahí entonces vienen los sentimientos humanos, carnales. No podemos hacer algún arreglo. ¿Qué hacemos con esa mujer que se va a la deriva? Ya suficiente con Agar y su hijo que fueron despedidos por Abraham, por matrimonio mixto. Y además era otro nuevo matrimonio, por otro lado. Vamos entonces a Esdras capítulo 9 y capítulo 10, mis hermanos. Y así que Dios nos ayude a discernir qué es rebelión. Porque a la vista humana no podemos, hermanos. Si no es que el Espíritu Santo venga y nos convence, nos diga, mira hijo, ¿a ti te parece normal? Es lo que está pasando, hermanos, con el tema de la sexualidad a nivel mundial. El asunto, por ejemplo, de la identidad de género, la homosexualidad y todos los derivados. Cada vez se va avanzando más y más en lo que es una comprensión universal de ¿qué? De que eso no es malo, está normal. Solamente los fundamentalistas, los fanáticos, los religiosos, los que siguen al pie de la letra el texto de la Biblia, ellos sí dicen que es abominación, pero miremos. Entonces, es tremendo, tremendo. Vamos pues entonces a Esdras capítulo 10. Primeramente el 9. Y con ello, hermanos, que apreciemos cómo es que Jesús nos cubre, lo hace con tanto amor, pero antes hace falta discernir qué es rebelión, qué es pecado, para que entonces apreciemos que lo que Jesús hace es amoroso, herido fue, molido, todos los textos tan bonitos de Isaías, pero antes la rebelión. Si no entendemos qué es rebelión, hermanos, la muerte de Jesús fue en vano. Decimos, sí, para los tremendos pecadores, pero yo no soy tan malo. ¿Ok? Vamos a ver. Esdras 9, desde el primer versículo. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, a Esdras, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas
no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Y la reacción de Esdras a continuación es la que va a dar la temperatura de si eso es pasable o no. Porque eso es lo que importa, hermanos. ¿Saben? Puede pasar que no logremos ver que esa cosa es fea. Y digo esto, hermanos, porque a veces queremos escuchar cosas lindas. Pastor, dele lindo, usted, métale canto y hágale alegría. No, hermanos, hasta que no veamos la gravedad de lo feo. Entonces, si celebremos con alegría lo que hizo Jesús, ahí sí, vamos a saltar de alegría. Pero hermanos, hasta que no veamos lo feo que es, ¿cómo podemos apreciar el remedio? Si creemos que la enfermedad no es para tanto, es tu impresión, es tu enfoque, tu apreciación, pero yo lo veo distinto. Hermanos, no es así, o es el enfoque de Dios o no lo es. Y en el caso de Esdras, al escuchar semejante noticia, cambia el panorama. Allí se ve a un hombre espiritual. Porque hermanos, un poco más se saca la barba, de hecho se rompe la ropa. ¿Qué es esto? ¿Qué me cuentan? A ver, leamos. Versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Pasó un muy mal momento. Entonces, hermanos, la pregunta que surge es, ¿qué pasó? Esdras está desconocido. Otra vez, hermanos, reparemos en el versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Pero ¿qué es eso tan grave? Ok, hermanos, para que veamos algo de lo grave que es, invito a que leamos dos textos del Antiguo Testamento. Uno es Éxodo 34, desde el versículo 11. El otro va a ser Deuteronomio capítulo 7. Éxodo 34, primeramente. Desde el versículo 11 en adelante. El mandamiento de Dios de no propiciar matrimonios mixtos. Mixto se entiende un hombre creyente y su esposa que no lo es. O que ella es creyente y su esposo que no lo es. Miremos, 34:11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. La pregunta es, ¿pero no pueden convivir ambos cultos pacíficamente? El culto de Dios, de Israel, por un lado, y el culto de los paganos con sus estatuas por el otro. ¿No puede haber paz, armonía, convivir pacíficamente? A continuación, mis hermanos, va a dar la razón de por qué no se puede convivir. 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No olvidemos esto, hermanos. Y a veces se nos va, nos olvidamos. Dios es muy celoso. A veces nos asombramos cuando se oyen hablar de matrimonios donde uno de los dos es celoso. Y que allí este cónyuge y el otro con celos, a veces fundamentados, a veces infundados. Y escuchamos historias y nos conmueve, pero no seas tan celoso, dale un poco de libertad a tu cónyuge. No. Hermanos, en el caso de Dios, Dios es muy celoso. ¿Qué significa esto? Yo soy tu Dios, no me pongas otra cosa que no sea yo. Miremos el ejemplo, sigue todavía.
15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas, de esas muchachas paganas, en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos, casados con las muchachas, en pos de los dioses de ellas. A ver, hermanos, para que quede más claro, Deuteronomio capítulo 7. Ese era el problema que estaba mirando Esdras en sus días, por lo cual se agarró la cabeza. Veía una tremenda abominación en sus días. Esto es, hermanos, para que veamos la temperatura de lo que es una rebelión. Eso es el propósito de esta meditación, es eso. Para que así apreciemos el remedio. ¿Se entiende, hermanos? Para que jamás nos pase como el fariseo, ¿qué acaso yo, porque no creo en ti, yo ya me llamo ciego? El fariseo estaba así. Yo veo, no creo en ti, pero yo veo. Ese era el fariseo, hermanos. Ya vamos a volver a mirar mejor el texto. Ok, Deuteronomio 7, del 1 en adelante. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y otra vez surge la pregunta, ¿por qué Dios tiene que echar a esas naciones? Y Dios respondería, bueno, que los dioses de ellas, de esas naciones, se defiendan, o que esos dioses defiendan a las naciones. Como no existe tal cosa, son falsos. El Dios de esas naciones, ¿qué son? Estatuas, ídolos. ¿Qué son? Demonios. No respiran. Y son los demonios, hermanos. Dios no puede aceptar la presencia demoníaca, no. Ya los expulsó del cielo y soportarlos aquí en la tierra. Y en medio de su pueblo que estén los demonios sirviéndose, ya es demasiado. ¿Ok? Sigue diciendo. Y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija al hijo de ellos, ni tomarás a su hija pagana para tu hijo creyente, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Oh, hermanos, estudiar este tema de la idolatría de la antigüedad es no solamente apasionante, es repugnante por otro lado. Porque no era solamente la escultura, era que en la escultura que habían ideado plasmaban los inventos de la cabeza. Voy a dar un ejemplo, hermanos. Uno de los inventos formidables de la mente torcida fue concebir que el dios Zeus, estoy hablando de la mitología griega, si bien esto es mitología cananea, de la tierra de Sem, Cam, pero no obstante el fenómeno sigue siendo igual porque es un fenómeno humano mundial hasta el día de hoy. ¿Cuál es? Que el dios Zeus, que jamás existió, pero que la gente adoraba, que ese dios al mirar allí no solamente fornicaba con una mortal llamada Semele, sino que después le encantó un pastor de ovejas, Ganímedes. Y a este se lo robó para dolor de toda la familia, para tenerlo de amante. Los adoradores griegos, al escuchar estas historias y creérselas, pues no tenían problema. Si su Dios era homosexual, pues no sé por qué me condenan, y especialmente los cristianos me van a condenar a mí. ¿Vamos entendiendo ese fenómeno? Es increíble, hermanos. Por lo tanto, los dioses paganos que no existen eran figuras. ¿Qué cosa? Estatua, un ídolo, donde yo, mi mente, discúlpenme la expresión, mi mente podrida, ahí yo vuelco lo que yo tengo, mi suciedad que tengo, mi inmundicia personal. Y entonces queda ahí, ese es el Dios de la guerra, el Dios del rencor, el Dios del amor, el Dios de lo que fuera, hermanos, lo que fuera, lo que tenga mi mente acá. Y por lo tanto esto se corre, y la gente adora.
para entonces tener el poder y vencer a tal tribu. Entonces tenemos este Dios, no, este otro. Este es el Dios de la guerra. Este es el Dios del amor, o de la diosa del amor, Afrodita. Y este es el Dios, y así, hermanos, se escoge el Dios, como ocurre actualmente, hermanos, con ¿quiénes? Los que tienen a San la muerte como su Dios. ¿Quiénes son? Los narcotraficantes en México. Hacen su estatua a San la muerte, para poder pedirle a ese santo, a Santa y Santa la muerte, que los bendigan en la fechoría que tengan que hacer. No, hermanos, Dios no puede aceptar eso. En eso consisten los dioses de la antigüedad. Y por lo tanto Dios era sabio al decir, no tengan nada que ver con eso, todo eso se tiene que destruir. Ok, vamos otra vez a Esdras 9. De todo, exactamente. Dioses de cacería, dice él. Efectivamente, Dios es para todo había. Bien, entonces, hermanos, versículos 2 y 3 de Esdras 9. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Esdras hace una muy preciosa oración que es todo el capítulo 9, pero miremos, hermanos, en el capítulo 10, cuando llega el tiempo en que se tiene que reunir toda la población, y ahora sí, vamos a ser probados, ustedes y yo, si apoyaríamos a Esdras, sí o no. Y para que sea, hermano, vívido, déjenme que aquí yo haga el opuesto. Recuerden, el abogado del diablo. ¿Sí? Vamos a hacer acá. Vamos a dialogar. A ver, hermanos, si ustedes van a defender el honor del Señor frente a esa terrible situación de una mujer expulsada con su hijito por el solo delito de ser pagana. Recuerden, hermanos, son los argumentos de la calle. La temperatura de Esdras es lo que nos va a dar, hermanos, por decirlo de una manera, nos va a dar un norte. Para que la rebelión la miremos tal como es, y así entonces el remedio sirve, de otro modo no, nos pasa como el fariseo. Es así, hermanos. Vamos entonces a Esdras 10 ahora. Mientras oraba Esdras, capítulo 9 es toda la oración. De paso, hermanos, miremos el 9:15, muy bonito cómo termina la oración. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto, de esta abominación, de este pecado del matrimonio mixto. Ahora sí, 10:1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente, gracias a su líder que los inspiraba. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dice a Esdras, como para compadecerse: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi señor, de Esdras, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, que eran varios líderes que iban a acompañar a Esdras, y hágase conforme a la ley. Levántate, le dice Secanías a su jefe, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Hermanos, es bonito hablar y hasta prometer y pactar. A la hora de hacer es el tema. Por eso son estas historias. ¿Cómo sigue? Hermanos, estaba mal todavía Esdras, estaba impactado. Miren cómo dice a continuación. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan, no bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio, del matrimonio mixto. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén.
y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Es decir, hermano, la historia sigue, pero déjenme abreviarla. Al tercer día vienen, y viene toda la población. El texto nos va a decir que vienen temblando. Pero no solamente, hermanos, porque muchos se sentían culpables, se habían mezclado en matrimonio mixto, sino porque había lluvia. Y entonces uno de los líderes le dice a Esdras: mira, Esdras, no vamos a poder estar acá. Hay mucha gente, niños, y el tiempo es lluvioso. Tú con tus líderes estudien todos nuestros casos, todos. Y vamos a someternos a lo que ustedes digan. Y así fue, hermanos. Estudien todo y cuando lo digan, venimos acá y escuchamos la sentencia. ¿Qué ocurrió, hermanos? Les llevó 3 meses estudiar caso por caso, historia por historia, nombre por nombre. Ahora bien, hermanos, el punto es, si llega la sentencia, ¿la decidimos sí o no? Miren la decisión que tomaron 2 individuos y levitas que debían estar con Esdras apoyando, rayan en la rebelión. ¿Miramos? Capítulo 10, versículo 15. Leemos el 14 para ver el contexto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempo determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Fíjense, hermanos, la gente se expresa bien. Hay ardor de parte de Dios, ira por un pecado que Dios les había dicho en Éxodo 34 y en... ¿qué otro texto? Así lo vamos memorizando. Así lo atesoramos. Deuteronomio 7, recordemos. Entonces, Éxodo 34, 11 al 16, Deuteronomio 7, los 5 primeros versículos. Ahí están los 2 textos principales, donde Dios dice, no hagan matrimonios mixtos. Saben, hermanos, que este tema, para nuestra amiga que nos está visitando quizás la primera vez, puede ser llamativo, si no lo ha escuchado antes. Pero déjenme contarles un testimonio. El impacto que tuve hace unos años todavía retumba en mi recuerdo. Dios prohíbe el matrimonio mezclado. Más vale testigo con testigo de Jehová, católico con católica, judío con judía, islámico con islámico. Es lo que Dios quiere, que estén en armonía. Pero un creyente, un judío, que honra la palabra de Dios, se mezcla con alguien que no cree. Pues pastoreando en Argentina, pastor joven, me suena el teléfono. Y el anciano que me dice, pastor, tú sabes que se está casando fulana, una joven adventista. Yo no sabía. Y como el casamiento de ella, pues sí, ha sido con el novio que traía. Yo sabía que estaban de novios, pero habían tomado la decisión de casarse. Y como sabemos que por las normas de la Biblia no está permitido, ya hicieron ellos el civil y ahora desean la bendición de la iglesia pastoral. Y lógico, no lo podemos hacer en la iglesia, pero te queremos invitar a que vengas a un convivio en una casa de familia. Ahí están todos los hermanos. Y que vengas y nos des la bendición. Y ya, así esta chica se siente completa. Entonces yo le dije, ¿tú me invitas? Sí, pastor, sí, tú puedes ir. Y hermanos, lo mío fue cortito. Está bien, yo acepto. Pero si voy a echar una maldición. Esas fueron las palabras. ¿Qué pasó? Me dice el anciano. Tú me invitas, te estoy respondiendo. Yo voy y echo una maldición. No, entonces no. Te estás muy estricto. Ese es el mandamiento. Después de unas palabras amables, nos despedimos. Es eso, hermanos. Hasta el día de hoy recuerdo. Yo voy y echo una maldición. Porque, hermanos, no lo concebimos todavía. Por lo cual, permitimos noviazgos mixtos. Es decir,
que a veces en la iglesia jóvenes se enamoran. Es normal, hermanos, atraerse y enamorarse. Entonces, es normal. Solo que Dios pide, búscate a alguien que crea como tú. Que sienta, que, en fin, sea como tú. Pero aquí que nos atrae una muchacha o muchacho por sus características físicas, pero religiosamente, ideológicamente está en otro lado. En el caso de Esdras, hermano, está sintiendo él que la gente lo ve, pero hay 2 personas, o 4 en verdad, que se van a oponer. Les quiero invitar a que me acompañen a mirar el versículo 15 ahora. Esdras 10:15. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto. Y los levitas, Mesulam y Sabetai, les ayudaban. En lugar de estar ayudando a Esdras, como levitas, se pasaron del bando contrario. Ok, hermano, ahora viene el diálogo. Si yo me pongo del lado de Jonatán y Jaasías, oponiéndose, yo quisiera que ustedes me convenzan, ¿sí? Que yo, Jonatán, yo, Jaasías, pues me opongo. ¿Por qué? Porque al separarlos estamos enviando a esa pobre mujer, asmonita, asdodita, al niñito, fíjate la edad que tiene, 3, 4 años, necesita a su papá, necesita el amor del padre, y los mandamos al desierto, a la deriva. La mujer no tiene marido, ¿va a vivir en qué? Se va a morir de hambre. ¿Y el niño qué? Y nosotros felices cantando himnos. ¿Cómo respondemos? Les invito, hermanos. No es mi ánimo a provocar, pero el diablo va a trabajar así. Y Elvio es un valiente que levanta la mano. Si hay micrófono, o si Elvio quiere venir acá, porque al grabarse lo van a escuchar. Gracias. Es nuestro anciano para que él pueda expresarse. Convénzame a mí que soy Jonatán, ¿eh? Usted lo dijo hace rato, pastor. Hablar y exponer y planear es fácil, muy fácil. Veamos el asunto de otra manera. ¿Y si fuera su hija? Gracias. Si fuera mi hija. Ah, mi hermano. Me hizo más difícil. Es mi carne. Y ahora mi carne yo tengo porque la muchacha se metió en problemas, matrimonio mixto y tú te tienes que ir. Y yo soy el papá y el líder para colmo, de remate. Hermanos, ¿qué hacemos? ¿Ok? Más respuestas. A ver, una duda. Si quiere venir por acá, o no sé si habrá un micrófono también para pasar así, podemos participar. Poquitos minutos nomás, porque se está grabando, hermanos, para que los hermanos escuchen también. Hermano, ven y el otro. Pastor, usted dijo, cuando invitó a su amigo para que fuera a casarlos. Ok, lo invitó. Usted no quiso ir porque al ir iba a ser una maldición. Sí. ¿Qué pasó con mi hija y mi yerno? Usted fue y los casó. Ella era media adventista y él puro católico. ¿Ahí fue usted cuando los casó, le hicieron una maldición? Ella sí, él no. Pero usted fue y los casó. Ella fue bautizada y muchas veces participó como maestra en la escuela de niños en la iglesia de Belgarden. Pero se retiró. Por eso me quedé. Por eso usted fue y los casó en su casa. Ya. Usted, entonces, porque yo soy adventista, usted fue. No, agradezco que la hermana me traiga esta mención. Ella me trae el recuerdo de un casamiento que yo oficié, de una hija que se había alejado de la iglesia con alguien no adventista. Porque si la muchacha sí era fiel adventista, como lo era el caso de esta historia de Argentina, no hubiera dudado, hermano, como veo en el texto, de echar la maldición. No puedo aprobarlo. Pero siendo ella no adventista, porque se había apartado de la iglesia. De paso, hermanos, tengo otras historias, para no desviarme, de casos también de matrimonios mal avenidos. Pastor, breve lo hago. Yo no sé cómo
lo hizo público la hermana, en una reunión pública, y estaba el esposo allí. Pastor, dígame, ¿por qué Dios no me cuidó en mi matrimonio? Siempre fui adventista, ¿ok? Entonces le dije yo, y cuando se lo conoció a él y se casó con él, ¿era adventista? No, en ese tiempo me había alejado. Fue breve el tiempo. Dios no la cuidó. O mejor, ella no buscó que Dios la cuidara. Hoy están separados los dos. Pero hermanos, ahí es cuando cabe una maldición. Pero no que uno le va a echar porque quiere echar. Es el texto que habla. Eso es lo que importa, hermanos. O sea, no es mi misión echar maldición. ¿Quién se cree? No, hermano, ¿quién soy yo? Que alguien hable el texto, que lo haga hablar, que le ponga un parlante, que le diga que ponga el micrófono, que hable el texto. Dios no lo aprueba. De un creyente, militante, con alguien. Ahora, el caso de su hijo, lógico, era distinto. Pero bueno, volvemos al tema otra vez, ¿sí? Seguimos avanzando, que quiero compartir más. En el caso, hermanos, que hice el planteo del versículo 15, cuando dije que, incluso Elvio dijo, ¿qué pasa si es su hija, pastor, que está metido en el problema? Soy el líder o la hija de Esdras, por decir un ejemplo. De hecho, pasó con el sumo sacerdote Eliasib. Él era sumo sacerdote. Y este Eliasib está implicado en matrimonios mixtos. Ya el hombre era grande, pero dejó que la hija se casara con nada menos el enemigo de Nehemías, Tobías. Y aún un nieto de Eliasib le causó problemas a Nehemías. Entonces no era un líder y era sumo sacerdote. Entonces sí existe esto, hermanos. Pero lo que existe también es este versículo que leemos a continuación. Voy a invitar a que abramos en Mateo capítulo 19. Versículo 28 en adelante. Jesús le dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o una hija, haciendo la respuesta al hermano Elvio, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Ese es el premio que Dios nos quiere dar, cuando obedecemos su mandamiento. Pero cuando miramos la carne, como el caso de Jonatán y Jazías que miramos recién, que esa gente se oponía porque miraban, como dije hace rato, la pobre señora allí que va al desierto con un niño de 2 años que necesita el abrazo de su papá. Hermanos, Satanás va a trabajar mucho con eso, para apelar a las emociones. Él es experto en eso. Pero el mandamiento de Dios tenemos que siempre mirarlo, o mirar la temperatura de Esdras, si es que nos cuesta mirar el mandamiento, para que Dios nos vaya guiando en la correcta comprensión de lo que es el mandamiento y especialmente la transgresión al mandamiento. Voy a invitar a que vayamos otra vez a Isaías 53. Versículo 5. Mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La pregunta que va a surgir ahora es, ¿qué es una rebelión? Hermanos, a la luz del texto que estudiamos, un simple ejemplo, porque sirvió como ejemplo de Esdras 9 y 10. ¿Qué es una rebelión? Es una acción hecha contra la ley de Dios. Una acción que se toma violando el mandamiento y yendo en contra absolutamente de un mandato de Dios. Eso es rebelión. En el caso de los israelitas que se habían mezclado con mujeres, estaban en absoluta rebelión. Si Dios dijo, Éxodo 34 y Deuteronomio 7, tal cosa, y el hombre va en sentido opuesto, eso se llama rebelión. Pero hermanos, con el ejemplo de Esdras, les quiero contar, hermanos, que terminó bien. Toda la gente estuvo de acuerdo. Y cuando hubo que despedir, qué triste. Leamos esa porción. Cierre del caso de Esdras, capítulo 10.
Miremos versículo 19, unos poquitos luego, y el último 44. Ahí se nos da un panorama, un pantallazo de qué pasó con esa gente que tuvo que tomar la muy dolorosa decisión de romper hogares, matrimonios, y los niños se vayan con sus mamás. 10:19 de Esdras. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda. Fíjense, hermanos, ahora tiene significado ese sacrificio que representaba a ese Cristo de Isaías 53:5. Y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Imer, enumera, fulano, mengano, 21. De los hijos de Harim, fulano, mengano. Y vamos al 44. La lista se hace más larga y en el 44. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Pero hermanos, todavía quiero traer un versículo más para que Dios nos ayude a discernir, ver la temperatura. Luego tomamos la decisión que queramos tomar. Esto lo trae Levítico 4, para que entonces tenga valor el sacrificio. Levítico 4. Versículo 27. Y especialmente el 28. Levítico 4, 27 y 28. Dice así: si alguna persona del pueblo pecare por yerro o por ignorancia, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere o transgrediere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. ¿Cuándo? Luego que reconociera el pecado, no antes. Dios no acepta que se le traiga ofrenda si la persona no logra ver la gravedad de su problema. Veamos otro ejemplo en el versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere o reconociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, etc. Otro ejemplo, versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, etc. Ese es el caso que le estaba pasando a Esdras. Y hermanos, con la temperatura que él tenía, estaba llorando, arrancándose los pelos, rompiéndose la ropa. La gente vio entonces que era grave. Y entonces sí, se compadecieron y empezaban ellos a sentir como sentía Esdras. Así nosotros, hermanos. Ahora sí, el sacrificio de Jesús es el remedio tan precioso por la rebelión que hemos cometido. Vamos otra vez a Juan 9. Leamos ese texto. Juan capítulo 9. Miremos, hermanos, en parte del diálogo, cómo desprecian a Jesús, estos que eran doctos en Biblia. Dice en el versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, papás que decían, sí, sabemos que ese hijo nuestro nació ciego, ahora, ¿cómo ve? No sé, pregúntenle, ella es grande. Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Cristo de Isaías 53:5, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron los papás, edad tiene, ya es grande, pregúntenle a él. Entonces vuelven a llamar al hombre que había sido ciego y le dicen, mira, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un vulgar hombre, pecador. El que había sido curado de la ceguera responde, si es pecador yo no sé, una cosa sé, yo era ciego, ahora veo. Preguntan otra vez, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír.
¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerlo sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, y ahí viene, hermanos, en los 2 versículos que vienen, la esencia de la incredulidad, no solamente farisea, sino mundial. Miremos. Tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos de la Biblia. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, le habló a Isaías, capítulo 53. Pero respecto a este fulano, nadie lo conoce, no sabemos de dónde es. Y hermanos, ahí está el asunto. Noten, este fariseo y los fariseos tienen ese problema. Pueden tener mucho conocimiento, dije, de Biblia y de otras cosas, pero el conocimiento más fundamental y es reconocer la rebelión, ver la gravedad del corazón. No logran verlo. Pero solamente con la temperatura de Esdras nos vimos como ejemplo. Pero no puede ser, e incluso va a ser peleado. No acepto que Esdras se tire los pelos porque manda a las mujeres y a los niños pobrecitos al desierto, al calor, al frío, cuánta cosa que a los animales salvajes. Y él se rompe los pelos porque Dios dijo, ¿y quién se compadece? Y estamos en ese diálogo. Permanentemente, hermano. Y él me la agrandó más. Y si fuera su hija, pastor, es cierto, hermanos. Por eso, qué importante es ver el mandamiento de Dios. Aunque duela. Aunque no lo entendamos. Aunque nos toque la carne. Hermanos, está por encima de todo. Si hacemos esto, que Dios nos ayude. Para que el discernimiento crezca. Y entonces podemos entender historias como esta de Esdras. Tal vez alguien diría, Esdras hizo eso porque no tiene hijas. No tiene hijos, están todos ahí dentro del camino. Pero yo quisiera verlo mezclado como Eliasib, a ver qué haría. No se trata de eso, hermanos. El Señor viene a sanar rebeliones. Es solamente que reconozcamos la rebelión. Y entonces ahí sí el remedio, lo que hizo Jesús, hermano. Y vemos a esta gente que no se reconocen pecadores. Conocemos a Moisés, somos discípulos de Moisés, leemos la Biblia, pero de ese no sabemos ni de dónde es. Y el hombre sabiamente les dice después, y esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde es, pero a mí me curó. ¿Y eso ustedes no lo pueden resolver? Es lo que dice a continuación. Si es así, hermanos, ¿no deberíamos tomar algún paso esta noche de pedirle al Señor, Dios, dame discernimiento? Porque no logro ver, por empezar, no tengo temperatura, por empezar. Estoy lejos de Esdras. Esdras él percibe, ya se le sube la temperatura. Recordemos que, ¿a quién más se le subió la temperatura? Que cuente la Biblia, 2 casos más. Uno fue Jesús, hermanos. Cuando vio allí el templo lleno de animales, la venta de animales. Y el texto cuenta que él tomó azotes y sacó allí, castigando a los animales, que salgan todo, y vació todo. Desarticuló la venta, el negocio en el templo. 2 veces lo hizo. Y otro ejemplo también es el de Nehemías, en igual circunstancia. Capítulo 13, también. Se nota la temperatura que él tiene. Y Benedicto cuenta de Moisés también. Puede ser, no me viene el ejemplo, pero no logro escuchar. Ok. Solo que la temperatura fue una temperatura carnal. Cuando golpeó la piedra. Estoy hablando de una temperatura de Dios que diga, wow, acá está el poder de Dios, como pasó con Jesús. Y con Nehemías también, y con Esdras, de igual manera. O sea, se sube el celo por las cosas de Dios. ¿Sí? Y hermanos, ahí tenemos un ejemplo. Rompió las tablas de los mandamientos por el celo de Dios. Efectivamente, ese es un punto correcto. Ahí está correcto. El asunto, hermanos, es que yo dije hace rato, si la temperatura nuestra, espiritual, vimos estos modelos, estos ejemplos, y la nuestra está muy tibia o fría, porque no lo logramos mirar. Que estas historias nos ayuden, hermanos, para que entonces veamos qué es una rebelión y en consecuencia apreciar el sacrificio de Jesús. Él vino a morir, yo te curo de tu rebelión, te limpio, yo me hago cargo, pero necesito que tú mires la gravedad de lo que está pasando. Así pues, hermanos, quisiera invitarles a que tengamos una oración. Si les parece, podemos pasar adelante, vamos a tener una oración juntos todos, una noche preciosa.
inicio de sábado. Creemos, hermanos, que es un mensaje feliz. Si alguien dice, no, pastor, fue un mensaje triste, discúlpeme, usted habló de dividir matrimonios. No, es ver temperaturas espirituales. Unirnos con una temperatura, hermano, eso es lo que importa. Es ver las cosas como Dios las ve. Vamos a orar. Invito a que nos pongamos aquí adelante de rodillas y nos reconsagramos al Señor. También invitamos, si desean, Cecilia, vengan aquí adelante, vamos a orar. Si quieren pasar acá adelante. ¿Sí? Bien, nos arrodillamos, oramos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por la lectura de la palabra de Dios. El Señor Jesús positivamente nos cubre, porque somos pecadores. Pero deseamos que nos ayudes a discernir la gravedad de nuestra rebelión. Así como miramos en la historia de Esdras. Y damos gracias, Señor, porque está revelado. Ya lo habías señalado en los textos de Éxodo y Deuteronomio. Y Esdras apenas volcó lo que había en su corazón. Así también hoy están pasando cosas tan extrañas a nivel mundial. Y cada vez van siendo pocos los que defienden los valores tradicionales, tales como los hemos recibido por siglos, respecto de la familia, de los matrimonios, de la sexualidad. Oh querido Padre, el mundo entero está entrando en una absoluta rebelión contra Dios, pero aún así se hace tanto más valioso y necesario el sacrificio que Jesús hizo por los hombres. Pero necesitamos apreciar la gravedad, la profundidad de esa rebelión, para que así podamos buscar urgentemente esa curación que nos salva, que nos da un nuevo corazón. Oh querido Padre, no queremos ser como aquellos fariseos que en discusión con el joven que había sido ciego, se enorgullecían de ser discípulos de Moisés, de tener su Biblia, e ignorar a Jesús, que era el centro, base de la palabra de Dios. Por ello el Maestro dijo claramente, para juicio he venido, para que los que no ven, lleguen a ver, y para aquellos que ven o dicen ver, ellos sean cegados. Oh querido Padre, de ninguna manera nosotros podemos decir que vemos, al contrario, más bien estamos miopes, si es que miramos, con una temperatura que se ha bajado en la tibieza. Pero solamente tú puedes avivar nuestros corazones para que miremos la santa ley de Dios y su transgresión, cuán grave es, para que todos seamos llamados a los pies de Jesús, para que apreciemos su sacrificio por cada uno de nosotros. Oh querido Padre, bendícenos a cada uno de los hermanos que nos hemos arrodillado y también a los hermanos que están en la distancia. Todo esto pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.